Máxima tensión. Ataque devastador ruso a la OTAN. Rusia destruye cuartel secreto de la OTAN. Operación Venganza. Así destruyó Rusia el cuartel secreto de la OTAN en Jersón. Todo comenzó con un destello en el cielo. No fue un rayo, ni un meteorito. Era el preludio de una tormenta de fuego, una que marcaría un antes y un después en la guerra. A las 3:47 de la madrugada, la tierra en Jersón tembló. No fue un simple bombardeo, no fue una incursión cualquiera. Fue el ataque más devastador, quirúrgico y simbólico que Rusia ha lanzado en esta guerra, la destrucción total del cuartel secreto de la OTAN. La ofensiva fue ejecutada con precisión quirúrgica por misiles supersónicos P-800 Sonic, una joya tecnológica del Kremlin, capaz de atravesar sistemas defensivos y perforar la tierra hasta llegar a los rincones más escondidos del subsuelo. ¿El objetivo? Un búnker altamente clasificado que no figuraba en los mapas, cuya existencia era negada oficialmente por Occidente. Sin embargo, la inteligencia rusa había rastreado durante semanas señales satelitales anómalas, patrones de comunicaciones cifradas y movimientos logísticos que sugerían algo más que una base ucraniana. Se trataba de un centro de comando estratégico, la mente oculta de la OTAN en el frente oriental. Las fuentes afirman que este complejo subterráneo albergaba no solo oficiales ucranianos, sino también personal militar de alto rango de países miembros de la OTAN. Se dice que dentro del complejo operaba un coronel británico, especialista en guerra híbrida, además de técnicos franceses, asesores alemanes y analistas estadounidenses encargados de coordinar ataques con drones y misiles de largo alcance. Silencio en Occidente, euforia en Moscú. Tras el ataque, el silencio fue ensordecedor. Ni la Casa Blanca, ni Downing Street, ni el Elíseo emitieron declaraciones oficiales. Ni una sola palabra sobre las vidas perdidas, ni un reconocimiento de la operación. La OTAN simplemente cerró filas. Para ellos no pasó nada, pero en Moscú la narrativa era otra, una victoria táctica, estratégica y moral. El portavoz del Ministerio de Defensa declaró que el ataque fue una respuesta legítima y necesaria a la violación de la tregua de Pascua por parte de las potencias occidentales. Y es que mientras Rusia respetaba el alto al fuego, drones armados cruzaban la línea de frente, guiados por coordenadas generadas por inteligencia artificial en laboratorios de Londres y París. La hipocresía, dijo el Kremlin, ha sido pagada con sangre. ¿Por qué era tan importante este cuartel? Fuentes del canal de análisis militar ruso BO3M3A y documentos filtrados en redes de inteligencia alternativa revelan que el complejo destruido no solo coordinaba operaciones militares, sino que dirigía ataques contra zonas civiles en Donetsk y Lugansk. Era un nodo neurálgico de guerra electrónica, ciberguerra y planificación estratégica. Desde allí se enviaban órdenes en tiempo real, se ajustaban trayectorias de misiles y se monitoreaban los movimientos del ejército ruso. Su destrucción representa un colapso táctico para las fuerzas occidentales en Ucrania. Sin ese centro de comando, el brazo armado de la OTAN queda temporalmente ciego en el frente oriental. Un punto de no retorno. Con este ataque se cruzó una línea invisible. Ya no se trata solo de Rusia contra Ucrania. Ya no se trata de apoyo simbólico desde Occidente. Esta es una guerra de estructuras, de redes, de sombras y de comandos secretos. Y Rusia ha dejado en claro que no tolerará más operaciones encubiertas bajo el disfraz de apoyo diplomático. La destrucción del cuartel en Jersón es la advertencia final. La OTAN no puede esconderse para siempre. El mensaje está escrito en ruinas, en cuerpos sin nombre, en transmisiones que se apagaron para siempre, y mientras los satélites occidentales siguen orbitando en silencio, una cosa queda clara: el fantasma de Jersón perseguirá a la Alianza Atlántica por mucho tiempo. Los ojos invisibles del Kremlin. Cómo Rusia descubrió el cuartel secreto de la OTAN durante meses. El cuartel secreto de la OTAN operó desde las sombras. Su ubicación, camuflada bajo una instalación industrial abandonada en la periferia rural de Jersón, parecía impenetrable. Rodeado de un perímetro de silencio, sellado por interferencias electrónicas y protegido por capas de tierra, acero y concreto, aquel búnker subterráneo era, en teoría, invisible para cualquier satélite convencional.
Pero el Kremlin tenía otros planes y otros ojos. El descubrimiento del cuartel no fue producto del azar, sino de una de las operaciones de contrainteligencia más audaces desde el inicio del conflicto. Todo comenzó con una serie de anomalías detectadas por el sistema ruso SOVA, una red de vigilancia híbrida que combina satélites militares, Iowa, intercepción de señales y vigilancia humana sobre el terreno. Interceptaciones sospechosas y el enigma del paquete espectral. A finales de marzo, analistas rusos notaron un patrón de emisiones electromagnéticas intermitentes en la región de Jersón. Eran paquetes de datos encriptados que no correspondían ni al ejército ucraniano ni a sistemas de comunicación civiles. Las señales eran extremadamente breves, compactas, enviadas en ráfagas, desde puntos aparentemente aleatorios del terreno. Fue entonces cuando un coronel de inteligencia ruso en Moscú dio la orden: sigan el eco. Utilizando satélites de órbita baja y drones SIGINT, inteligencia de señales, se trianguló la fuente de las emisiones. Un viejo molino industrial, abandonado desde 1997, pero las imágenes térmicas revelaban otra cosa: movimiento subterráneo, conductos de ventilación activos, sistemas de refrigeración térmica y, lo más sospechoso, presencia esporádica de vehículos diplomáticos sin marcas ni matrículas. Lo que vino después fue una operación de infiltración encubierta, dirigida por el GRU, el Servicio de Inteligencia Militar ruso. Un pequeño grupo de agentes fue desplegado disfrazado de trabajadores humanitarios en zonas cercanas. Desde una casa segura, uno de ellos logró instalar un micrófono direccional de largo alcance orientado hacia el supuesto edificio abandonado. Y entonces se confirmó: voces en inglés, francés y polaco. Frases militares, órdenes de ataque, palabras clave como Eagle's Nest y Overwatch Delta. El cuartel estaba allí. Era real. Y no era ucraniano. Era la hidra multinacional de la OTAN operando en secreto en el corazón del conflicto. El traidor de la OTAN y el archivo Sombra Roja. Pero la verdadera revelación llegó desde adentro. Un oficial de comunicaciones de la OTAN, cuyo nombre se mantiene en secreto por razones de seguridad, se convirtió en la clave para derribar el complejo. Según fuentes no oficiales, este individuo, cansado del secretismo, de los crímenes encubiertos y de la utilización de civiles como escudos tácticos, filtró una serie de documentos clasificados al FSB ruso. Entre ellos, el archivo Sombra Roja, un informe con planos de las instalaciones, horarios de rotación del personal y la lista codificada de los oficiales presentes en la base. El archivo, entregado en un intercambio clandestino en la frontera con Moldavia, fue la pieza final del rompecabezas. Con esa información en mano, Rusia ya no tenía dudas. El objetivo era legítimo. La decisión fue tomada directamente en el Kremlin, en una reunión de emergencia con altos mandos del Ministerio de Defensa. La orden fue directa, casi silenciosa: procedan, sin piedad. Guerra cibernética, la llave que abrió la puerta. Antes del ataque, los especialistas cibernéticos rusos lanzaron una ofensiva digital paralela. Se infiltraron en los sistemas de comunicaciones del cuartel a través de una vulnerabilidad en uno de los servidores satelitales utilizados por el equipo francés de inteligencia. Durante 12 minutos, los rusos tuvieron acceso completo a las transmisiones internas. Ese tiempo fue suficiente para confirmar la presencia de un centro de mando OTAN, identificar a sus operadores e incluso recolectar evidencia audiovisual para respaldar el ataque en foros internacionales de defensa. Más aún, a través del acceso remoto, lograron bloquear los protocolos de evacuación automática del búnker, impidiendo que las compuertas de escape se activaran tras la primera explosión. Cuando el misil P-800 impactó, el personal dentro del complejo no tuvo salida. Fue un encierro mortal, el principio del fin de la guerra encubierta. Tras la destrucción del cuartel, la estructura de mando occidental en la región colapsó parcialmente. Las unidades ucranianas que dependían de aquel centro para coordinar sus operaciones quedaron desorientadas. Algunos frentes en Zaporilla y Donetsk incluso suspendieron sus ofensivas por 48 horas. Washington, Londres y París optaron por el silencio. No hubo conferencias de prensa, no hubo desmentidos, solo un mutismo que confirmaba lo impensable. Occidente había sido golpeado en su zona más oscura y no tenía cómo responder. Para Rusia, la operación fue una victoria
no solo táctica, sino simbólica. Demostró que ni la OTAN, con toda su tecnología y arrogancia, es invulnerable, que el Kremlin aún puede ver en la oscuridad, y que en esta guerra de espectros, la única verdad se escribe con fuego.